Buenas noches a todos. Desde Semneco queremos darle la más cordial bienvenida. Estamos muy contentos de que continúen con nosotros en este camino de aprendizaje y desarrollo. Hoy estaremos con la doctora Jacqueline López. Ella es abogada por la Universidad Nacional de San Marcos, máster en Derecho Penal y Procesal, penal en la Universidad Carlos III de Madrid, España, y es especialista en responsabilidad penal de las personas jurídicas por la Universidad de Salamanca, España. Especialista en la gestión pública y delitos contra la administración pública, Colegio de Abogados de Lima. Muy buenas noches, doctora. Adelante, por favor, para iniciar con el curso. Muy buenas tardes, tengan todos los conectados aquí presentes. Una vez más, como ya se ha hecho la presentación, agradecimiento especial a CENEFCO por la invitación. Y bueno, el día de hoy se nos ha convocado para hablar sobre una sesión bastante interesante relativa al módulo de Derecho Penal. He preparado unas diapositivas, voy a proceder a proyectarlas. Me comentan por favor si pueden visualizarla. Bien. El tema que nos convoca el día de hoy es principios fundamentales y teoría del delito. Vamos a abordar en este lapso de tiempo, por la limitación también de los aspectos más relevantes y controvertidos para finalmente dar el pase a las preguntas que ustedes tengan a bien formular. Bien, en este módulo de teoría del delito y de derecho penal en general, vamos a tocar en principio estos aspectos. Esta tabla de contenidos nos tiene en un primer tópico el contexto histórico, seguido por los principios fundamentales, fuentes del derecho penal y teoría del delito, concepto del delito, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. Todo ello lo vamos a analizar a continuación. Iniciamos. El contexto histórico. Es importante remitirnos a este contexto o trasfondo histórico para comprender de una mejor manera cómo es que surge más adelante el derecho penal, cuáles son sus bases, cuáles son sus límites sobre todo. Para ello, pues, debemos entender estos tres periodos en esta evolución histórica. La historia de la reacción penal, porque a ciencia cierta, el derecho penal, como lo conocemos hoy por hoy, no es el que se formulaba, por ejemplo, en un primer periodo retribucionista, en el que se pagaba el mal por mal, ¿no? Y más adelante algunos otros traspiés que se tuvo y en ese tránsito con un segundo periodo como el de la Ilustración para finalmente tener el derecho penal moderno. Lo cierto también es que si hacemos una retrospección, podemos identificar que el derecho penal entendido hoy por hoy y con las bases que tenemos a nivel de nuestra legislación, ya sea latinoamericana, entre otros, podemos advertir que hay muchos rezagos que han seguido o que hemos venido heredando de un primer periodo retribucionista. Es decir, no podemos afirmar hoy por hoy que tenemos un derecho penal totalmente orientado a los principios básicos de nuestra normativa. Si bien se encuentran regulados, lamentablemente tenemos un claro problema en relación a la aplicación. Entonces, vamos a hacer este primer desarrollo para comprenderlo de una mejor manera. Un primer periodo, como ya les venía adelantando, es un periodo retribucionista que significaba el mal por mal. Un segundo periodo, la Ilustración, y finalmente vamos a abordar los estados modernos. En este primer periodo, que es el retribucionismo, debemos identificar pues aquí que hay una justificación de tipo quia peccatum, lo conocido como porque has pecado. Te castigo porque has pecado. Y esta es una influencia que se tiene pues con la moral, lo religioso en este primer periodo. Mira el pasado y no el futuro. Entonces es el pago del mal por mal. Te devuelvo por el mal cometido. Te devuelvo un mal por el mal cometido. Ese es básicamente el resumen de la retribución. Ahora, algunas manifestaciones relevantes. Primero, tenemos un principio conocido como la venganza de sangre.
La venganza de sangre, que no es otra cosa más que atender a los principios de orígenes muy antiguos y que, si bien es cierto, están en este periodo totalmente anterior, tenemos todavía estos rezagos. Se trata, pues, de una especie de derecho o de un deber que recae sobre una persona ofendida o su colectivo. No se respetaba estrictamente un principio de culpabilidad. Tampoco se asociaba esta relación o equivalencia entre un proceso como lo entendemos ahora, en la actualidad, en el que tiene que denunciar y en las manos de un ministerio público o un representante es que se lleva a cabo un proceso penal. Aquí lo podía hacer la persona ofendida o lo podía hacer también su colectivo, su familia, contra este agresor y hasta su grupo, transgrediendo así el principio de culpabilidad. Solamente responde quien ha cometido el hecho, no los familiares, no los pares. Bien, el efecto inmediato es que aquí podemos advertir un espiral de violencia. Un espiral de violencia que, digamos, no termina de cerrar este círculo. Tenemos este principio de la venganza de sangre. Ahora, una siguiente manifestación de este primer periodo, la ley del talión, la famosa ley conocida como el ojo por ojo, diente por diente, no más. Es el primer signo de una racionalización de la intervención punitiva. Es el primer acercamiento que tenemos hacia el responder de una manera mucho más objetiva. Sin embargo, tenía muchísimas controversias, ¿no? El ojo por ojo, diente por diente. Es un límite naturalístico y proporciona de ese rezago, esta orientación de la proporcionalidad natural. De todas maneras, de todas formas, la potestad recaía en el privado ofendido. Se va acortando, se va especificando y se va también limitando estrictamente a quien se considere ofendido. El riesgo es que aún continuábamos con una espiral de violencia. Estábamos entendiendo el derecho penal como un sinónimo de transgresión, de violencia. Si me mataste, también te tengo que matar. Esa es la pena que debe corresponderte, ¿no? Esa es la retribución que te corresponde. Ahora, más adelante tenemos una manifestación que da un giro también en esta evolución, la heterocomposición del conflicto. Y esto lo vemos en muchísimos casos en los cuales ya tenemos a un mediador, ya tenemos al derecho penal no visto como una respuesta simplemente, sino que aquí estamos hablando de que el objetivo primero es evitar que se continúe esta espiral del conflicto. Y para eso vamos a utilizar herramientas que nos ayude a solucionar de una manera más efectiva, más inmediata, más eficaz un conflicto penal. Por tanto, es considerado un segundo hito en la racionalización penal, seguido de la ley del talión. Fíjense cómo poco a poco vamos evolucionando en relación a nuestras respuestas punitivas. Ahora, avanzando un poco más sobre la cuarta manifestación, el retribucionismo. El retribucionismo racionalista se deriva, pues, de muchas versiones laicas, principalmente sobre la retribución. Recuerden que todavía seguimos en un primer periodo de la retribución, de pagar el mal por mal. Sin embargo, este viene reforzado un poco más con procesos de racionalización. Kant decía que la pena es una retribución ética. Por tanto, teníamos esta superlatividad del valor moral frente a la ley misma. Hegel también nos hablaba la famosa pena, que la pena es la negación de la negación del delito. Por tanto, que la pena es un bien. Y así teníamos diversas teorías que entendían o que trataban de entender este retribucionismo, la corriente denominada retribucionismo racionalista. Vamos avanzando un poco más. En este segundo periodo vamos a darnos cuenta que hay algunos visos o giros históricamente reconocidos. El periodo de la Ilustración. Este periodo, y acá hay que entender también, ustedes recordando estas cuestiones históricas,
las bases del movimiento de la Ilustración. ¿Y qué nos trajo la Ilustración como reforma? En principio, la primacía ya no de la moral sobre la ley, sino la primacía de la razón sobre la moral. La razón sobre, o entendida como extirpar o tratar de disminuir las justificaciones religiosas o mágicas. Por tanto, existe el denominado divorcio, separación entre el derecho y la moral. Es el inicio de la codificación y de la legalidad. Ese es uno de los aportes que vino y que nos trajo la Ilustración. Tenemos ya en este afán de racionalización, también tenemos la codificación. Y por eso es que a partir de estos periodos es que tenemos este material escrito. Ya no viene trasladándose de costumbre en costumbre, sino que tenemos propiamente plasmado de manera escrita, codificada, nuestra normativa. La fundamentación utilitaria de las instituciones sociales se fundamenta, stricto sensu, en la fundamentación utilitaria de la pena. Ya no se entiende una pena como mal, ya no se debería entender esta pena como castigo, sino básicamente es un afán racional en función a la teoría de la equivalencia. No porque tú mataste te voy a devolver con matarte, sino que la equivalencia es que conforme a la codificación y conforme a la normativa se le va a otorgar una sanción. Sanción no entendida como aflicción, sino sanción entendida como este proceso de racionalización que debe atravesar la persona o el agente que finalmente ha cometido un delito. Entonces, y acá pasamos en esta misma línea a un tercer periodo, que es el denominado periodo de los estados modernos, que también atraviesa estos estándares, estos estadios, un estado liberal que viene después por un estado social y lo que conocemos el día de hoy como un estado social y democrático de derecho. ¿Sí? En el Estado liberal tenemos un Estado mínimo, que el conocido como el Estado de policía, donde teníamos esas teorías absolutistas, habían límites formales y la finalidad era preventivo general. ¿Qué significa esto? Que se hacían reformas, se emitían normas, pero dirigidas a toda la población. Esto se cambió, se personalizó mucho más con el Estado social, en el que ya el Estado intervenía y revertía las causas de criminalidad. Para esto surgían estos estudios criminológicos. ¿Por qué existe el delincuente? ¿Por qué delinque? ¿Por qué en esta zona? ¿Cuáles son los factores de riesgos? Etcétera. Entonces, ya no había una finalidad preventivo general dirigido a todos, así como si fuese una plantilla para toda la población, sino que aquí había una finalidad preventivo especial. Vamos a ir analizando por bloques cuáles son las causas del delito, cuáles son las razones por las que el delincuente realiza ello, etcétera. Y por tanto, hay un avance de la denominada criminología positivista. Estos estudios de diversos autores, muchísimos de estos que desarrollan acerca de estas dogmáticas sobre la conducta del delincuente. ¿Por qué delinque? ¿Cuáles son estos factores de riesgo? Vamos a identificarlos. ¿Tiene que ver el aspecto económico? ¿Tiene que ver el aspecto social? ¿Importa la educación? ¿Importa el entorno familiar? Y todas estas teorías que vienen surgiendo propiamente desde el estudio, ya no de un aspecto dogmático, sino desde un aspecto del delincuente. Es como lo que denominamos la psicología del delincuente. Bien, entonces, con estos avances es que pues nuestra normativa penal iba tomando una forma mucho más racional. Ya no era un aspecto intuitivo, ya no era un aspecto retributivo, sino que hablamos acá de que hay una racionalización del derecho penal. Vamos a utilizarla cuando sea estrictamente necesario. Y esto quiero dejar constancia y dejar sentado desde el inicio de esta exposición de que si bien vamos a hacer este recuento dogmático, lo cierto es que tenemos que ser críticos y verificar, seguramente en sus países también tenemos estos graves problemas de aplicación. La norma nos dice, respetemos el principio de legalidad y que este es un principio rey,
pero en la práctica muy poco de esto se hace. Bien, entonces vamos a dejar sentada esta postura para que no hayan problemas más adelante en relación a la aplicación o interpretación, que si bien lo que indica la norma es aquello que debe respetarse, porque eso es lo que se ha indicado, es la voluntad del legislador, también es cierto que tenemos actualmente serios problemas de aplicación, sobre todo, y hablo a título propio, en el Perú. Bien, Em, principios fundamentales. Otro de los tópicos que nos va a tocar revisar para finalmente aterrizar en la teoría del delito son los principios del derecho penal. Los principios entendidos pues como los límites al poder punitivo. El Estado no puede ser absolutista. El Estado no puede ser arbitrario. El Estado tiene límites para su aplicación. Y por tanto, esto lo tenemos regulado también en nuestros códigos penales. Tenemos los famosos títulos preliminares de nuestros códigos penales, donde nos establecen un catálogo de principios fundamentales que debemos atender y estudiar a continuación. Tenemos pues un primer principio, el denominado principio de legalidad. El principio de legalidad es el famoso aforismo nullum crimen, nulla pena, sine lege. Penal previa, estricta, scripta, certa, ¿no? Básicamente, el principio de legalidad lo que otorga es seguridad jurídica para efectos de que no te puedan sancionar por un delito que previamente no está establecido en la norma, por un delito que expresamente no está establecido en la norma, por un delito que no se encuentra aplicándose en la norma, no se encuentra vigente en la norma. Entonces, el principio de legalidad es una garantía para el ciudadano y es un límite, por otro lado, al Estado. ¿Para qué? Para que despliegue su poder. Nosotros le hemos dado poder, pero no es un poder ilimitado. Es un poder que encuentra justamente su cauce en principios del derecho penal, principios procesales, principios materiales, principios adjetivos. El primero de estos, y si no uno de los más relevantes, como les indico, es el principio de legalidad. Los fundamentos son la seguridad jurídica y la libertad, sobre todo también la imparcialidad, la objetividad. Con este principio, lo que se busca, y dentro de las garantías que incluyen este principio de legalidad, tenemos pues la reserva de ley, que es una reserva que puede ser material o formal, significa que debe estar estrictamente materializado la conducta, la descripción típica en el tipo penal, en la normativa penal. Tiene que encontrarse vigente además y tiene que ser debidamente eh, compartida con toda la ciudadanía. Todos sabemos que no debemos matar, porque si mato, tengo una sanción. Entonces, justamente una garantía es que no me inventen un delito, que mañana más tarde no me inventen el delito de, por ejemplo, adulterio, como lo teníamos regulado anteriormente con nuestras anteriores legislaciones. Hoy por hoy, el delito de adulterio no existe. El adulterio no es un delito. Por tanto, no me pueden sorprender si alguna persona X comete el adulterio y la van a sancionar penalmente. ¿Por qué? Porque no transgrede el principio de legalidad. No está previamente al momento de los hechos y no se puede aplicar una norma que se encuentra derogada. El principio de irretroactividad, que tiene mucha relación también dentro de estos visos del principio de legalidad, significa que se va a sancionar con la ley vigente al momento de los hechos. No se va a sancionar con cualquier tipo de ley, al azar. Por eso les digo, es una limitación al poder estatal. ¿El Estado tiene poder? Claro que sí. ¿Se lo hemos dado? Claro que sí, por voluntad popular. Pero ese poder tiene límites. Y uno de estos, la irretroactividad. No me pueden sancionar, no me pueden procesar por un hecho o conducta que
no está vigente. Principio de retroactividad. La norma vigente al momento de la comisión del hecho delictivo. Bien, eso es una manifestación, pues, del principio de legalidad. ¿Cómo se llama? La lex previa. Tenemos también un mandato de determinación o principio de taxatividad. Aquí tenemos la lex certa. La lex certa es justamente que tiene que estar previamente determinado en la norma. Esto debe encontrarse previamente y taxativamente escrita, ¿no? Regulada de esta forma, expresa. Prohibición de la analogía, del mismo modo, la lex stricta. Y la prohibición es la prohibición, pues, de la interpretación arbitraria. Bien, estos son los subprincipios que regulan o que rigen el principio de legalidad. Vamos avanzando con ello. El principio de proporcionalidad o prohibición de exceso. ¿Qué significa ello? Puntualmente significa, pues, esta teoría de la equivalencia. Esta teoría o este principio según el cual las intervenciones penales deben ser idóneas y necesarias para la protección de los bienes jurídicos. Es la famosa aplicación de nuestro test de proporcionalidad que mucho hemos estudiado. Este test de idoneidad, este test de necesidad y finalmente un test de proporcionalidad en estricto sentido. Y vamos a desarrollar a continuación cómo es que se desarrolla este test de proporcionalidad, pero el principio de proporcionalidad como categoría, como principio propiamente, lo que hace pues es una estructura argumentativa que permite tener en cuenta todos los argumentos constitucionales a favor o en contra de la validez de la norma penal. Entonces, el principio de proporcionalidad va a estar vigente y mucho más en materia penal para efectos de que se sancione conforme corresponda. Y la sanción sea equivalente y en términos justamente razonables de proporcionalidad y es lo conocido como la prohibición de exceso. Tiene que ser a medida, una sanción a medida al hecho cometido. Principio según el cual las intervenciones penales deben ser idóneas y necesarias, lo vamos a revisar ahora, incluso proporcionales en sentido estricto para la protección de bienes jurídicos. Siempre que revisemos, que realicemos un test de proporcionalidad, debemos tener a la vista cuál es el bien jurídico protegido o los bienes jurídicos protegidos. Además, exige que la pena se corresponda a la gravedad del hecho cometido, no más, tampoco menos. Prohibición de exceso. Bien, por otro lado, las garantías del principio de proporcionalidad o prohibición de exceso, y por eso es que tenemos este desarrollo de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en estricto sentido. Vamos a hacer un desarrollo muy breve en relación a estas garantías del principio de proporcionalidad, como lo son primero el test de idoneidad o el principio de idoneidad. ¿Qué significa? Lo primero que tenemos que hacer, y ya les indiqué, ubicar cuál es el bien jurídico protegido e identificar además el medio adecuado. Idoneidad no es otra cosa más que un medio adecuado. Identificación de un medio adecuado. ¿Cuál es el medio que utilizo? Por ejemplo, en un caso de prisión preventiva, un caso totalmente controvertido o una figura también totalmente controvertida en la legislación peruana. Me imagino que en su legislación también tienen muchísimos problemas de aplicación en relación a esta medida gravosa, totalmente, sobre todo, justamente a propósito de los casos de corrupción, de criminalidad compleja, criminalidad organizada, entre otros. El principio de idoneidad no es otra cosa más que ubicar cuál es el medio adecuado para el fin. Fiscalía, ¿qué diría? Ministerio Público, mi medio adecuado para el fin es la prisión preventiva. La medida que yo quiero imponer, que yo quiero solicitar, señor juez, imponga, es la prisión preventiva. Para el fin constitucionalmente legítimo, para evitar, ¿cuál es mi fin? Evitar que el procesado rehuya de la acción de la justicia. Para asegurar que este imputado se encuentre presente en todo el proceso penal que queda pendiente. Bien,
Esta es la idoneidad, ubicar cuál es el medio adecuado. ¿Hay un criterio gradual de idoneidad máxima o idoneidad mínima? Claro que sí, porque esto va a depender de cada caso concreto, se va a ajustar a las necesidades del caso concreto. Sobre todo lo que hay que ver es identificar. Acá tenemos que identificar. Bien, si la consecuencia jurídica prevista, que es la norma de sanción, tipo, pena o cantidad, es adecuada para la conducta prohibida y el bien jurídico protegido. Esta medida, prisión preventiva, es adecuada, es idónea para el fin jurídicamente protegido. Eso es lo primero. Digamos que es un aspecto totalmente de identificación solamente. Pero el análisis viene en lo siguiente. Y ojo, no es un aspecto menor, sino que hay que identificar correctamente, porque si no, no podemos pasar a la siguiente fase. ¿Cuál es? Necesidad, o también llamada mínima intervención. ¿Qué significa con la necesidad o mínima intervención? Recordar los principios básicos del derecho penal. El primero, su principio de fragmentariedad. ¿Qué significa el subprincipio de fragmentariedad? Que de todos los tipos penales o de todas las conductas que podamos realizar en el mundo, en este universo, imagínense todas las conductas, ustedes pónganle nombre, hagamos una lluvia de ideas con todas las conductas habidas y por haber. Lo cierto es que la fragmentariedad implica que solo los más graves, solo las conductas más graves van a ser materia de sanción, van a ser materia de proceso por el derecho penal. Solamente estas van a ser atendibles por el derecho penal, las más gravosas. Esa es la fragmentariedad. Tenemos una serie de conductas y solamente se van a agrupar las más gravosas para que sean materia de objeto del proceso penal, de un derecho penal. Y el principio de subsidiariedad, que también es conocido como la última ratio, es que de todas las acciones que se pueden realizar, la última opción siempre debe ser el derecho penal y no la primera, como muchas veces se confunde, sino la última. ¿Bien? Entonces, ¿qué significa el principio de subsidiariedad? Entonces, en el ejemplo anterior que les he propuesto, que les he ubicado, es pues que en este caso de prisión preventiva, si ya tengo identificada esta medida, la necesidad o mínima intervención significa pues que tenemos que buscar si existe otro medio alternativo que cumpla esta finalidad con una mejor eficacia. Por ejemplo, habría que evaluar, o Fiscalía tendría que haber evaluado antes de solicitar al juez, si es que esta medida tan gravosa es la única opción que tenemos como Ministerio Público. O si por el contrario, por ejemplo, podría aplicarse perfectamente la comparecencia con restricciones. Es decir, que no ingrese a prisión, pero que se someta a reglas de conducta muy estrictas. O vigilancia electrónica personal, los famosos grilletes electrónicos. Fiscalía ha evaluado previamente si existe otro medio alternativo, menos gravoso y que cumpla este fin jurídicamente protegido. Y acá tenemos serios problemas en la aplicación. En el Perú, totalmente. Ustedes me van a comentar más adelante si también, y entiendo que sí, porque esto es un problema que no solamente atañe a un país, sino es transversal. Y de hecho, nosotros hermanos, Bolivia, Perú y otros países, podemos estar pasando por estos mismos conflictos o problemas en aplicación. Por último, avanzando un poco más con este test de idoneidad, la proporcionalidad en estricto sentido. ¿Qué significa esto? Significa pues que en el ejemplo que les he indicado, y ya les he dicho, proporcionalidad es prohibición de exceso, es darle la sanción que corresponda, no más, no menos. Prohibición de exceso. Entonces, la proporcionalidad en estricto sentido, stricto sensu, significa en este caso que vamos a colocar en una balanza las medidas.
Si tenemos una medida alternativa, claro. Y si la tenemos, le vamos a otorgar un puntaje. Ese puntaje, ¿quién lo da? Un juez. El juez que va a decidir va a indicar la, la prisión preventiva es idónea y necesaria para cumplir el fin jurídicamente protegido, o acaso también puedo evaluar la posibilidad de una comparecencia con restricciones, ya que por las condiciones personales de la gente, por la conducta procesal que ha tenido a lo largo de este proceso penal, puedo desprender que no va a rehuir de la acción de la justicia y no puedo imponer una medida tan grave, prohibición de acceso, frente a una prisión preventiva que claramente sí lo es. Entonces, en esta proporcionalidad en estricto sentido también tenemos serios problemas porque lamentablemente esto muchas veces puede verse lapidado por una mala aplicación por parte de jueces, malos puntajes, otorgarse malos puntajes o muchas veces, como en mi país, lo que hacen simplemente es obviar este test de necesidad, simplemente hacer una transcripción de los que muchísimos doctrinarios indican y pues imponer finalmente una prisión preventiva. Tenemos esos problemas de aplicación como les indico. Entonces, estos principios que nos rigen, que nos regulan, caen muchas veces en letra muerta por los problemas que a continuación les he indicado. Y así podemos extendernos en citar muchísimos otros, pero para efectos gráficos, para efectos prácticos, porque entiendo que todos conocemos qué significa una prisión preventiva, podemos discutir más al respecto a lo largo de la exposición, es que me he detenido en ello. Esto para explicar de una manera mucho más concreta, mucho más gráfica, ilustrativa, lo denominado o el denominado principio de proporcionalidad o prohibición de exceso. Bien, ahora, el siguiente principio, el principio de lesividad. El principio de lesividad es, pues, una limitación al derecho penal, al poder punitivo del Estado, en cuanto a la protección de los bienes jurídicos. Bien, los bienes jurídicos, simplemente o conforme lo entendemos en nuestro Código Penal, se sanciona la lesión o puesta en peligro de un bien jurídico protegido. Tengo acá unas rayitas que están apareciendo. Voy a volver a cerrar y les pediría por favor que los que ingresen desde el móvil eviten hacer las rayaduras aquí. Por favor, voy a cerrar y volver a ingresar la aplicación porque se notan aquí un poco grandes. Un momento, por favor. Bien, ¿me confirman ahora si pueden ver la presentación, por favor? Esta vez ya sin las enmendaduras que estaban por un participante que lo había realizado. ¿Me confirman, por favor, en el chat para continuar?
Se logra ver, licenciada. Está bien. Gracias, perfecto. Bien, como les estaba indicando, en relación al principio de lesividad, lo que se sanciona acá o lo que se protege, el derecho penal protege la lesión y no solamente la lesión, que es la vulneración directa, sino también la puesta en peligro de un bien jurídico. Por ejemplo, ¿no? Si una persona va conduciendo en estado de ebriedad, es decir, toma alguna bebida alcohólica y luego decide manejar hacia su casa. No necesito que se cause la lesión, por ejemplo, atropellar a alguien o, por ejemplo, matar a alguien o generar daños materiales para cometer el delito de conducción en estado de ebriedad. ¿Por qué? Porque justamente con este delito de conducción en estado de ebriedad, que no es un delito de lesión, sino es un delito de, pues es una puesta en peligro. Es un delito justamente de mera actividad. Por tanto, no requiero generar el resultado, sino que bastará con la sola posición para manejar. Encender el auto configura justamente el delito de conducción en estado de ebriedad. ¿Por qué? Y acá viene una razón de ser. No solamente se va a sancionar la lesión efectiva, sino que esto se atraviesa o hay una razón del derecho penal para adelantar una barrera punitiva y justamente sancionar conductas anteriores. Esto no lo teníamos antes, pero justamente por un diseño efectivo de política criminal, entre otros, el derecho penal ha tenido a bien indicar que no solamente va a sancionar las lesiones efectivas, sino un adelantamiento de barreras punitivas. En los casos de corrupción, no solamente sanciono que existe un perjuicio económico al Estado con los actos de corrupción, también sanciono momentos anteriores, la colusión, una concertación entre estas. ¿Por qué? Porque el bien jurídico protegido no es necesariamente o no es únicamente el patrimonio estatal, sino es la correcta o el correcto y recto funcionamiento de la administración pública. Bien, entonces, hay condiciones o presupuestos considerados muy valiosos, sobre todo estos sociales y jurídicamente, para la participación libre y en condiciones de igualdad de las personas en la sociedad determinada. ¿Qué es el principio de lesividad? Entonces, se sanciona justamente todos aquellos delitos que protege el derecho penal siempre y cuando lesionen, causen un perjuicio o pongan en riesgo, en peligro propiamente, este bien jurídico protegido. ¿Bien? Ahora, vamos adelante. Presupuestos para la intervención penal en el principio de lesividad. Ya les he indicado esto y con el ejemplo ha quedado un poco más claro. Lesión, el tipo penal presupone una vulneración efectiva del bien jurídico protegido. Pero con la puesta en peligro tenemos que es una amenaza. No es propiamente una lesión, es algo anterior, que el derecho penal también sanciona. Puesta en peligro, la conducta debe amenazar la intangibilidad del bien jurídico protegido. Es decir, se trata de la amenaza a una lesión. No es una lesión propiamente, sino una amenaza que también se encuentra sancionada. Principio de culpabilidad, uno de los principios también favoritos del derecho penal y que también ha traído muchas posiciones encontradas, sobre todo en la doctrina, porque se entendía antes que la culpabilidad o que estas cuestiones no estaban relacionadas con la responsabilidad, y lo cierto es que sí. Entender el principio de culpabilidad implica, entre otros criterios que tienen aquí a continuación, principio de responsabilidad subjetiva o prohibición de responsabilidad objetiva, un principio de culpabilidad en estricto sentido y un principio de culpabilidad por el hecho propio, no es otra cosa más que la individualización penal, que no responde otra persona ajena a la que cometió el hecho delictivo, que no corresponde o que no puede ser sancionada una persona ajena que no tiene el título de imputación correspondiente en el derecho penal. Entonces, principio de culpabilidad es también conocido pues como un derecho, en este derecho complejo funciona como un límite
a cualquier acción, ya ustedes se dan cuenta que desde el recuento histórico, efectivamente, había muchísimos problemas al momento de identificar el principio de culpabilidad y sobre todo lesiones al principio de culpabilidad, transgresiones al principio de culpabilidad. ¿Por qué? Porque se sancionaba sin más a la persona y a su familia por una ofensa, etcétera. Estas cuestiones se deberían haber sacado de raíz y con la limitación propia, estricta del principio de culpabilidad, pues lo que se hace es regular su responsabilidad o su imputación personal. Un siguiente principio, la presunción de inocencia, que ya forma parte de un principio procesal, un principio objetivo, no es material, que también podemos desarrollar y lo vamos a hacer, es que justamente es un límite a cualquier actuación de un órgano judicial, estatal, etcétera, para efectos de imponer una sanción. Se presume tu inocencia y solamente si se acredita lo contrario, se declarará así. El objetivo, pues, es que ninguna persona inocente debe ser sancionada, lo cual se funda en el principio de dignidad del ser humano. También podemos abrir un debate, porque efectivamente la presunción de inocencia es el principio o es uno de los principios también tan trastocados en nuestra actualidad penal. Así, solo se debe castigar a una persona cuando ésta haya cometido la infracción, porque es lo que correspondería por los actos que ha realizado. Según el profesor, el juez prefecto Andrés Ibáñez, el derecho de presunción de inocencia garantiza lo siguiente. Primero, el tratamiento que debe recibir el acusado durante el proceso. ¿Cuál es el tratamiento? Que el acusado debe ser tratado como inocente, sin que pueda imponérsele algún tipo de medida que afecte esa condición hasta que un juez declare su culpabilidad respecto de los hechos atribuidos, imputados. Y las reglas probatorias que deben seguirse en un proceso para determinar cuánto una persona puede ser considerada como culpable del delito que se le imputa, lo que significa que el juez solo podrá condenar nuevamente al imputado cuando la acusación ha sido demostrada más allá de toda duda razonable, acreditada. Bien, no antes. Nuevamente, como les indico, con el principio de culpabilidad también tenemos serios problemas de aplicación, porque poco o nada se respeta en un proceso penal. Ahí está la cita, lo pueden ver ustedes, lo pueden adquirir. Es un libro totalmente ilustrativo del año 2007. Esta es la página 116 del libro Justicia Penal y Derechos y Garantías. Debido proceso, otro de los tantos principios que se deben respetar y pues que se trastocan en la actualidad. No se limita a un aspecto formal o procedimental, sino aquí que implica considerar necesariamente el contenido sustancial del mismo, lo cual exige observar diligentemente los estándares o criterios de justicia sustentables en toda decisión judicial. El debido proceso se fundamenta y es de carácter totalmente complejo porque esto es instrumental, esto es parte del proceso penal. Y el proceso penal tiene que llevarse a cabo con garantías debidas, con garantías propias que permitan que se desarrolle de una manera armoniosa, equilibrada, proporcional, sin excesos. Por tanto, es uno de los principios que también integra. Y entre otros aspectos, el derecho fundamental al juez director exclusivo, natural o competente. Yo no puedo asignarle de manera sorpresiva a un juez, al imputado, al acusado, al procesado, sino que éste tiene que ser previamente determinado, con competencia debida para juzgar ese caso. Exclusivo, natural, competente, independiente e imparcial. El derecho fundamental a la audiencia. Me tienen que oír para esto. A ser oído en un término razonable. El plazo razonable tiene mucha relación y en igualdad de condiciones. El derecho fundamental
a la forma previamente establecida por la ley procesal. No me pueden sorprender con plazos. Todo esto debe estar debidamente regulado de manera previa, escrita, escripta. El derecho fundamental a que el proceso justamente se realice con exclusiva pretensión procesal ajustada al derecho sustancialmente preexistente. Nuevamente, todo esto descansa en la normativa penal. No se me puede sorprender. Por otro lado, superando esto de los principios, seguramente ustedes pueden tener alguna pregunta, se les va a dar el pase para ello también y vamos avanzando porque el temario es bastante amplio, bastante complejo, con las fuentes del derecho penal. La principal fuente del derecho penal es sin duda alguna la ley penal. Es la única fuente inmediata del derecho penal. Pero también tenemos la jurisprudencia y la doctrina. Y la pregunta concreta es si éstas pueden llegar a tener este rango de ser fuentes del derecho penal. La jurisprudencia, para empezar, tiene o es un conjunto de línea interpretativa de un juez o de diversos jueces. ¿Es fuente del derecho penal? En mi país, en el Perú, no lo es, porque son estrictamente pronunciamientos que si bien nos ayudan a verificar esta línea en la cual se desarrolla cierta temática, lo cierto es que son pronunciamientos propiamente dichos que carecen de eficacia obligatoria. No son como la ley. La ley no es que en un lugar se aplica y en otro no, como en la jurisprudencia, que pueden haber jueces que discrepen con una opinión u otra. De hecho, en la Corte Suprema de la República del Perú, cuya misión es el aspecto uniformizante de la jurisprudencia, lo que podemos advertir es, pues, que hay totalmente lo contrario. Hay pronunciamientos inconexos, hay pronunciamientos controvertidos y totalmente contrarios uno del otro. Sobre un mismo tópico no hay certidumbre jurídica, es todo lo opuesto. Entonces, pregunta, ¿la jurisprudencia puede ser en este contexto fuente del derecho penal? Por eso es que en el Perú no forma parte, no es una fuente del derecho porque los pronunciamientos carecen de eficacia obligatoria. La línea interpretativa de tal juez, así sea juez supremo, no es vinculante, salvo que se indique todo ello en un propiamente pleno casatorio, pero no en una jurisprudencia, no en una resolución de algún juez penal. Por otro lado, la doctrina, otro extremo, como medio interpretativo de la ley, porque claro, la doctrina no es otra cosa más que cómo se interpreta cada extremo de la ley. Vamos a ampliar detalle en diversos textos jurídicos y son apoyos específicamente para comprender de mejor manera la ley. Incluso son apoyo que se utiliza por parte de los jueces en diversa jurisprudencia, pero también es un aporte auxiliar, tiene un valor auxiliar, aporta para la elaboración técnica de los códigos. Muchos de estos códigos, por ejemplo, en las reformas que hemos tenido en nuestras normativas penal, procesal penal, ejecución penal, tenemos mucha influencia de los doctrinarios en el derecho en diversas corrientes, ¿no? Que fijan criterios en cuestiones generales, pero tampoco es considerada una fuente del derecho porque finalmente son opiniones jurídicas que emiten los juristas respecto a un tema en particular sobre la ley. Es conocido entonces o podemos concluir que la ley es la única fuente inmediata del derecho penal, la ley penal. Ahora, sobre ya este segundo tópico de teoría del delito, por cuestiones de tiempo vamos a ir avanzando para aterrizar un poco más en estos aspectos prácticos, porque seguramente muchos de ustedes pueden y tenemos esta concepción transversal, porque lo estudiamos no solamente en nuestros países, sino también en diversa influencia extranjera, sobre todo, porque esta teoría del delito no es otra cosa más que una herramienta para comprender cuál es la ruta del delito, cuál es el iter criminis del delito y cuáles son los elementos que deben encontrarse y concurrir para recién asignar la categoría de delito a una conducta. Fíjense, acá tienen una pequeña definición del derecho penal que hace acerca de la teoría del delito o este concepto propiamente de delito, que es un concepto
constructivo que reza lo que indica a continuación. Es un conjunto de reglas jurídicas y principios establecidos o reconocidos por el Estado, a través de los cuales se asocia una conducta descrita como delito y a unas determinadas circunstancias personales, una pena o una medida de seguridad. Finalmente, cuando desembocamos, el iter criminis va a tener un resultado. Es finalmente si se asigna una pena o una medida de seguridad, como consecuencias legítimas. Ese es el derecho penal en sentido objetivo o formal. Hay un derecho penal entendido como una disciplina científica, controvertido también, pero lo que se indica es que es una disciplina que estudia la aplicación del derecho. Tiene como objeto el estudio del derecho en sentido objetivo. Hay un derecho penal en sentido ya no objetivo, sino subjetivo, que es la potestad punitiva del Estado o el jus puniendi estatal, que es el poder del Estado para crear delitos. Este es un proceso interesante, importante que estudiar. La creación de los delitos. ¿Quién lo hace? El legislador. Y para determinar responsabilidades concretas para tales delitos, ¿quiénes lo hacen? Los jueces. Entonces tenemos un órgano estatal que crea la ley y un órgano estatal que aplica esta ley. Pregunta, ¿un juez puede crear derecho? ¿Un juez puede crear ley? No. El único facultado para crear ley es el legislador, conforme a las atribuciones que se realizan en este caso. Y la única función de un juez es aplicar esta ley. Fíjense la independencia, la autonomía que se tiene una de otra y que el juez está totalmente sometido a las normas legales. No puede crear derecho. Eso está proscrito. Ahora, es sobre esta dimensión que se habla de los límites al jus puniendi y los principios que hemos desarrollado en la línea anterior. Por otro lado, tenemos este conocido como el derecho penal en sentido material, ¿no? Que es una rama del ordenamiento jurídico, se entiende así, cuyo objeto es la protección de bienes jurídicos esenciales, principio de fragmentariedad. No todas las conductas, no todos los bienes jurídicos, sino los más importantes, relevantes para una vida en convivencia social. Bien, eh, frente a comportamientos más dañosos, delitos. Es un instrumento de control social formalizado. Es una forma justamente de resolver un conflicto. Así como existen diversos instrumentos, el más drástico es sin duda el derecho penal. Y por tanto debemos recurrir en última instancia a esta, que es el principio justamente denominado de subsidiariedad. Bien, ahora, siguiente. Características. Tenemos una teoría de la aplicación de la ley penal y esto es lo que se conoce como esta construcción del iter criminis penal para la teoría del delito y se establece para ello también un orden. No es inconexo, no es desordenado, no es que primero estamos hablando de una conducta, luego vamos a ver la punibilidad y luego por si acaso la tipicidad, sino que esto tiene una ruta. Por eso se llama iter criminis. Es una ruta del delito. Y esta ruta es de una manera ordenada, secuencial, concurrente, para que recién hablemos de que se configura el delito. Por tanto, se establece, como les indico, un orden para plantear y resolver problemas de la aplicación de la ley penal. Y se separan estos problemas en categorías. Categorías como una conducta, la categoría de tipicidad, la categoría de antijuridicidad, la categoría de culpabilidad y por último la categoría de punibilidad. Cada una de estas con algunas excepciones, cuando se configura o no la tipicidad, por ejemplo, y una excepción o una causal del error de tipo. En el caso de las causas de justificación para la conducta antijurídica y demás. Ahora,
Perspectivas del análisis del delito. Tenemos pues que hay un juicio de la conducta realizada por la persona, el denominado injusto. El injusto está compuesto por la tipicidad y la antijuridicidad, y por otro lado es un juicio a la persona, la imputación penal, la imputación personal, que es la culpabilidad. Bien, ahora, el primero, tipicidad. La tipicidad es un análisis mediante el cual se analizará si la conducta realizada por la persona se subsume o se encuadra en la ley penal. Hay que hacer una distinción entre la tipicidad, que es un ejercicio, que es un juicio de subsunción, es justamente este ejercicio que se hace si la conducta se encuadra o no en el tipo penal. Esta construcción, este ejercicio se llama tipicidad. Y el tipo penal es la descripción legal que la encontramos en nuestros códigos, la descripción legal que está en nuestra normativa. Repito, la tipicidad entonces es un análisis en el que se va a analizar si la conducta realizada por la persona se subsume o encuadra en la ley penal. Hay tres funciones que cumple el tipo penal. Es una función seleccionadora, es una función, y es lo que les he indicado, de todas las conductas voy a seleccionar las más gravosas, no todas, sino las más gravosas con interés del derecho penal. Tienen mérito para un análisis penal. Las demás, irrelevantes penalmente. Pueden tener sanciones administrativas, pueden tener sanciones civiles u otras, disciplinarias, etcétera, pero no es de competencia del derecho penal. Hay un problema que actualmente tenemos, pues, esta tendencia al populismo punitivo, que todo queremos hacerlo penal, transgrediendo, pues, las reglas básicas y los principios del mismo derecho penal. Tenemos entonces que repasar estas funciones: seleccionadora del tipo penal, garantía y motivadora. Todo esto tiene que estar estrictamente regulado y reconocido así en una norma penal. Ahora, la tipicidad tiene también un alcance, una extensión que podemos dividirla gráficamente en lo siguiente: una tipicidad objetiva, una tipicidad subjetiva. La tipicidad objetiva, que tiene que ver con la descripción de los elementos objetivos del tipo penal. Ustedes revisen su código, ¿no? Tenemos esta opción, por ejemplo, en el homicidio en Perú: el que mata a otro será condenado con una pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 20. El tipo penal más básico que tenemos en la parte especial del Código Penal. El que, sujeto activo, mata a otro, sujeto pasivo, ¿no? El objeto material, la conducta. ¿Cuál es la conducta? Matar. Hay otros delitos en los que se incluyen medios, por ejemplo, violación sexual, delito contra la libertad sexual. El que, mediante violencia o grave amenaza, ¿no?, obliga a una persona. ¿Cuáles son los medios típicos? Violencia, grave amenaza. Y así sucesivamente podemos hacer mucho más complejo un desglose de los tipos penales vigentes en nuestros países respectivos. Pero lo cierto es que la tipicidad engloba, pues, en este aspecto objetivo los elementos que consuman, no, los elementos normativos y descriptivos del tipo penal: sujeto activo, sujeto pasivo, la conducta, el objeto material, los medios típicos, etc. Y en la tipicidad subjetiva, lo que importa acá es si actuó con dolo o con culpa, dependiendo también si el tipo penal admite la modalidad culposa, porque en el Perú, y entiendo que así es en Latinoamérica también, en la mayoría de los países, lo que sucede es que si la conducta no está regulada de manera expresa en la norma como culposa, no se puede atribuir en otra categoría. Tiene que ser, para ser culposa, una modalidad culposa, estar estrictamente regulada, reconocida expresamente en la normativa penal. No se puede presumir la modalidad culposa. Ahora, en este desarrollo, como les decía, de la tipicidad objetiva, tenemos un sujeto activo. ¿Quién es el sujeto activo? El agente que realiza la conducta, que realiza la conducta antijurídica, ¿sí? Puede realizar delitos comunes, delitos especiales, etcétera. Da igual, dependiendo nuevamente de la normativa penal.
¿Cuál es la descripción típica del delito? Y en función a eso es que se va a tener que analizar específicamente esta situación. El sujeto pasivo, por otro lado. ¿Quién es el sujeto pasivo? El sujeto sobre el que recae la conducta. Y acá también podemos hacer una distinción. Un ejemplo. La persona X se encuentra en una avenida principal. Imagínense. ¿Bien? En eso pasa pues dos personas, dos sujetos en una moto lineal y le arrebatan el teléfono celular cuando éste estaba esperando su taxi para pedirlo. Le arrebata el teléfono. El delito básicamente que estamos aquí analizando sería el delito de robo agravado. Pero sobre el sujeto pasivo hay que analizar algunas cuestiones adicionales. Un matiz adicional y un dato importante. Esta persona está utilizando el teléfono que le prestó a su compañera, ¿no? Iban saliendo y le dice, préstame por favor tu teléfono, mi celular se apagó, voy a pedir un taxi. Y cuando está pidiendo el Uber, le arrebatan el teléfono. ¿Bien? Distinciones. Sujeto pasivo de la acción, sujeto pasivo del delito. ¿Quién es el sujeto pasivo de la acción recibida en ese momento? Es esta persona X. Y el sujeto pasivo del delito de robo agravado es pues la persona que se encuentra o el titular del bien jurídico, que ha sido materia de arrebato del teléfono celular, la compañera Y. Entonces, hay estas distinciones también. En muchas ocasiones, el sujeto pasivo de la acción es el mismo que el sujeto pasivo del delito. Y no hay que hacer mayor análisis distintivo allí. Pero en muchas otras, estos son aspectos, en este caso, totalmente gráfico, totalmente sencillo, se pueden llevar a cabo incluso aspectos mucho más complicados y complejos, como en casos de delitos patrimoniales también, o en casos de delitos de corrupción, etcétera, ¿no? Entonces, esto también es importante porque muchas veces esto pasaba a menudo también en Perú, en delitos de corrupción cometido por particulares. Hubo un caso que se mediatizó sobre una señora que cuando estaba estacionando en el aeropuerto, parece que estaba en una posición que no era la correspondiente para estacionar, sino que estaba pues en medio de la calle, en medio de la autopista, y viene un efectivo policial a intervenirla como corresponde, porque estaba en medio de la pista, estaba estacionada, estaba esperando, parece un familiar del aeropuerto. Y esta persona baja efusiva, ofuscada, y lo que hace es levantarle el gorro al policía. Molesta, ¿no? Como que quiso expresarle su poder. Le empezó a insultar, le dijo que, ¿qué me estás haciendo?, etcétera, y le levantó el gorro de policía, de tránsito. Entonces, también, en este caso, el titular del bien jurídico protegido en esta situación particular es el Estado, porque es un delito de corrupción, es un delito contra la administración pública, perdón. Un delito contra la administración pública que en Perú se llama desobediencia a la autoridad. Yo no puedo violentar, no puedo utilizar ni violencia ni amenaza contra un funcionario público y mucho más es un agravante si es un policía en Perú. Porque si es una situación normal, la pena es incluso suspendida. Pero si tú lo haces contra un miembro de la policía, Fuerzas Armadas, etcétera, la pena es de 8 a 12 años. O sea, te vas preso de 8 a 12 años si haces ello. Esta persona, al hacer ello al policía, configuraba en ese momento el delito de desobediencia a la autoridad agravado, es decir, pena de 8 a 12 años. Fue tan controvertido justamente por el populismo punitivo y cómo es que se había hecho un análisis interno de que si el policía hace eso a un particular, la pena es de 4 a 6. Pero si nosotros como sujetos que no somos funcionarios, sujetos no especiales en este rubro, lo hacemos es de 8 a 12 años. La pena es demasiado alta en estos casos.
Por eso es que generó una controversia que incluso llegó a la Corte Suprema para que, sin modificar la normativa, se pueda aplicar haciendo una analogía con las lesiones. Si es que no le causaba lesiones al policía, no se le iba a aplicar de 8 a 12, si no se hacía pues ahí una equivalencia con el delito de lesiones propiamente, como les indico. Y por tanto ya no iban a prisión, sino que era una pena de 2 a 3 años. Imagínense la diferencia abismal. Bien, entonces, a lo que voy es que en este caso la pregunta concreta es, ¿quién es el sujeto pasivo? En este caso, ¿es el Estado, porque el titular del bien jurídico administración pública es el Estado claramente, o es el policía, o son ambos? Entonces, para responder a esa pregunta hay que volver a repreguntar, ¿sujeto pasivo de qué? ¿De la acción o del delito? ¿O de ambos? Porque en función a eso es que vamos a poder responder correctamente. El sujeto pasivo de la acción es el policía, el efectivo policial que fue pues vejado en ese momento. Y el sujeto pasivo del delito es el titular del bien jurídico protegido. En este caso, el Estado. Y por tanto, finalmente, este caso desembocó en un... La persona se le sometió a un proceso inmediato, esto es totalmente rápido. En el proceso inmediato la persona no tuvo otra cosa más que someterse a la terminación anticipada, es decir, aceptar los cargos para que se le disminuya la pena hasta de un séptimo, y en realidad no era mucho, se le redujo a 6 años, 8 meses, o sea, igual iba a ir presa, de 8, se le redujo a 6 años, 8 meses, y finalmente esto fue mediados de año, en diciembre recibió un indulto humanitario. Por eso salió de prisión, pero no por esos aspectos normativos. Bien, por eso es que fue un aspecto y fue un caso muy, muy controvertido. De hecho, se escribió mucho al respecto. Yo hice un artículo publicado en Gaceta Penal, que es una revista muy reconocida en el Perú. Si ustedes desean, se los puedo compartir para que lo revisen, porque había muchos problemas de proporcionalidad interna, externa con la norma y demás. Pero a la pregunta concreta es, cuando les pregunten quién es el sujeto pasivo en tal caso, pregunten, hagan una repregunta, sujeto pasivo de la acción o sujeto pasivo del delito, porque hay diferencias y no en todos los casos son los mismos. Imagínense, en estos casos puede ser que los policías no se le reconozca como sujeto pasivo y esto tiene una implicancia procesal, porque finalmente no podrán cobrar una reparación civil. Igual el Estado, viceversa, ¿no? Y otros casos adicionales. O sea, no es un aspecto menor la teoría del delito. No es un aspecto dogmático que queda en letra muerta, sino que esto tiene también repercusiones procesales. Al menos en mi calidad de litigante, vemos día a día estos casos. Bien, avancemos. Tipicidad objetiva. La conducta, bueno, una conducta puede ser una conducta activa o una conducta omisiva. Hay también una discusión al respecto que me gustaría conversarles o ahondar. Es que la teoría del delito es tan amplia que tal vez no nos alcance el tiempo, pero les voy a dar los aspectos más relevantes de cada tópico. Sobre esta conducta activa y omisiva, ¿qué pasa? Que hay diversos casos. En el Perú, al menos, tenemos el lamentable honor de tener dentro de nuestro cuadro de méritos, de delitos, como segundo lugar, la violación sexual. Bien, con no orgullo lo decimos. Entonces tenemos, después del robo agravado, nuestro delito bandera es la violación sexual. Totalmente repugnable aquí. Pero lo tenemos como segundo lugar en incidencia delictiva. Nuestras cárceles están llenas en segundo lugar con un grueso de población penitenciaria de este tipo de casos. Violación sexual de menor de edad, ojo, no violación sexual de adultos, que también está en un lamentable quinto lugar. Pero en este afán de desarrollar delitos sexuales, bien, sobre esta realización de la conducta activa y omisiva, surge un debate que lo voy a poner sobre la mesa y me parece interesante porque mi intención no es hacer un recuento de lo que ya dice la doctrina, sino aplicarlo sobre todo y ponerlo a debate, someterlo a debate. Sobre conducta activa y omisiva. ¿Qué pasa en estos casos de violación sexual de menor de edad? Pregunta, una madre que sabe que a su hija, a su menor hija, la están violentando, por ejemplo, su padrastro, y no dice nada, ¿puede ser o puede cometer delito de violación sexual?
o solamente podría cometer el delito de omisión de denuncia, pero sí o sí uno de los delitos va a cometer, porque la madre conoce que a su menor hijo lo están violentando, un miembro de su grupo familiar. Entonces, la pregunta ¿es una conducta activa? ¿Es una conducta omisiva? Y si es una conducta omisiva, ¿qué delito comete? ¿Aporta a la comisión del delito de violación? ¿O simplemente cometería tal vez el delito de omisión de denuncia? Y sobre esto, muy bien, aquí me están respondiendo en el chat, se generó un debate totalmente largo que discutieron los jueces supremos incluso. Estos casos llegaron hasta la Corte Suprema, que es la máxima instancia a nivel del Perú en la República propiamente. O sea, son casos tan comunes que tuvieron que llegar a la Corte Suprema, ¿ok? Porque eran tan seguidos los temas que la Corte Suprema tuvo que decir, a ver, un momento, la interpretación es esta. Y hasta el año 2014, porque también he escrito sobre esto, buscando jurisprudencia y la línea jurisprudencial que se ha tenido, se tomaba solo en cuenta que esta era una conducta omisiva. ¿Omisiva por qué? Porque la madre no hizo ningún aporte, según ese entender, y como no aportó nada, no dijo nada, no hacía nada, solamente cometías el delito de omisión de denuncia. Esto fue superado y ya al año 2023 se han emitido diversos pronunciamientos. Todavía no tenemos alguno del 2024, pero hasta el 2023 la línea jurisprudencial cambió radicalmente y no se sancionaba esta conducta como omisión de denuncia, que es un delito pues totalmente irrelevante, incluso hasta cuestionado de por qué está en nuestro Código Penal. Tiene su razón de ser claramente. Pero si ustedes comparan el delito de omisión de denuncia versus el delito de cómplice de violación sexual, son aspectos totalmente importantes. La pena son considerablemente abismales. Entonces, la tipicidad objetiva tiene un rol fundamental. ¿Es omisión o es acción? Y esto lo resolvieron con la teoría de la equivalencia. ¿Qué significa esto? Y nos decían lo siguiente. Fíjense, les voy a proyectar en este momento la casación para que ustedes la vean. Me parece interesante esto. Si ustedes quieren, pueden tomar nota de esto, porque fue sumamente controvertido. Y esto recientemente se ha publicado, por eso es que aprovecho la actualidad de este espacio y que ustedes puedan comprenderlo bien. Se los voy a proyectar a continuación. Bien. Me avisan, por favor, en este momento, si lo pueden ver. Fíjense. Voy a pasarlo acá. Aquí está. Para que sea mucho más enriquecedor esta exposición. Fíjense. A ver. Ustedes me indican si pueden ver la pantalla. Aquí se los muestro. Fíjense esto. Este es un recurso de nulidad del Santa, que es una ciudad del Perú, un departamento. 2.1.1 decía que la madre cometió la omisión de denuncia. ¿Por qué? Porque dice que no denunció. 2014. Esto se supera 671-2023 Cajamarca nos dice, fundamento quinto con la teoría de la equivalencia, dice. Finalmente se requiere, como necesidad de que se realice una ponderada valoración jurídica, una equivalencia entre actuar y omitir, justamente lo que nos están respondiendo en el chat. Equivalencia entre actuar y omitir. Y nos dice, si la omisión corresponde a la realización del tipo penal mediante un hacer, fíjense cómo funciona la teoría de la equivalencia. Tu no hacer tiene una equivalencia con un hacer, con un colaborar. Equiparación de esa acción esperada en su antijuridicidad a los actos de actuación positiva, es decir, a la ejecución del delito mediante acción, el no impedir el resultado o dejar que se produzca, ojo, no impedir el resultado, sé que están violando, no impedir el resultado y yo no soy cualquiera, tengo la posición de garante. No impedir el resultado o dejar que se produzca.
debe equivaler por la intensidad de su ilicitud a la realización activa del tipo delictivo. De esta cláusula de exigencia de identidad normativa entre realización activa del delito y conducta omisiva, dice un sector de la doctrina, no se siguen requisitos adicionales respecto a los delitos de resultado. Y avanza, nos dice, esta misma casación, en ese mismo fundamento, en principio, la equivalencia deriva aquí de que no se impide el resultado, a pesar del deber de garante, pero como parece más sólido, si se entiende que la equivalencia es un elemento distintivo a la existencia del deber, que se corresponde valorativamente con el hecho positivo y posee un sentido social equivalente a la comisión activa del tipo, teoría de la equivalencia se derivará más bien de la posibilidad de actuar determinada en relación con la posición de garante, madre, en este caso de protección del sujeto pasivo por el cercanísimo vínculo de parentesco y la posibilidad de que la acción impuesta por el deber sea capaz de evitar el resultado. ¿Quién más que ella pudo evitar el resultado? Claro, hay que ver matices. En este caso concreto, los matices eran claros. En este caso concreto, la madre sí actuó como partícipe. Bien, es un caso totalmente lamentable, como les digo, que se comete muy a menudo en nuestro país. Por eso les indicaba que con un lamentable orgullo tenemos esa incidencia delictiva, pero así es como tenemos que identificar estos casos cuando hablamos de tipicidad objetiva. Bien, entonces, como les indicaba, en la legislación peruana es omisión de denuncia. No, en la legislación de peruana, claro, existe la omisión de denuncia, pero con la teoría de la equivalencia, esta conducta se equipara a la conducta activa y por tanto se le sancionó en este caso como cómplice del delito de violación sexual. Es decir, ya no está tomado como una conducta de omisión de denuncia, sino esto ha sido reformado porque esta era la línea del 2014 y se seguía así, hasta que en el año 2023, el año pasado, ya se ha hecho esta actualización y aplicándose la teoría de la equivalencia, no se sancionó como omisión de denuncia, porque su defensa pedía que lo sancionen como omisión de denuncia a la madre, sino que aquí, por todas las particularidades del caso, se tuvo a bien indicar que por la equivalencia, su no hacer como posición de garante, lo que hacía era una comisión por omisión. Es decir, se convertía en un hacer. ¿Bien? Esto es. Entonces, en la tipicidad objetiva, fíjense la importancia y trascendencia nuevamente. No es solamente un recuento dogmático de qué dice la norma, qué dice el doctrinario tal y tal, sino es cómo se aplica. Y fíjense en casos totalmente prácticos y totalmente delicados. Gracias por la aclaración. Interesante, fíjense. Y así podemos citar muchísimos otros casos. Como les digo, sobre todo en este afán, en esta línea práctica. Entonces, incluso los delitos también se pueden clasificar, mera actividad, delitos de resultado y otros. Vamos a ir avanzando con ello. Delitos dolosos. ¿Cuáles son los delitos dolosos? Aquellos que se realizan con conocimiento y voluntad. Ya avanzando un poco más para ir entrando en muchos más aspectos más esenciales. Elementos del dolo, conocimiento y la voluntad. Actualmente se indica que el dolo es el conocimiento y voluntad de los elementos del tipo penal. Por ejemplo, el delito contra la fe pública, ese delito de falsificación. Yo presento un documento apócrifo, lo presento ante la comisaría de mi sector. Tengo un caso que se ha discutido también a nivel de la Corte Suprema, en el que finalmente han indicado y nos han dado la razón, luego de tantos años de lucha, porque era un señor, un ciudadano, que lo estaban investigando por el delito de usurpación. Es decir, que él había invadido un terreno del Estado. Y él, en su defensa, indica, ¿cómo voy a invadir si acá están mis documentos que me otorgó la asociación, una asociación era un asentamiento humano, esta asociación me entregó, entre otros, mi constancia de vivencia y mi acta de entrega del terreno, entre otros. Incluso, tanto es así que yo pago, aquí están mis arbitrios a la municipalidad.
¿Cómo que yo he invadido este lugar si yo estoy viviendo acá, construyo acá y tengo lo utilizo como casa habitación? ¿En qué momento me cambiaron de que mi casa se convierte en una invasión? Entonces, eh, le imputan a esta persona el delito de usurpación agravada, finalmente fue absuelto claramente, pero además le dicen, ok, no has cometido usurpación, no has invadido, pero lo que sí has hecho es presentar un documento falsificado. Porque entre otros documentos que tú has presentado, cuando yo he llamado al que firma esto, es decir, al presidente de la asociación que tú me indicas, este ha desconocido su firma. Ha dicho que es su sello, pero que no es su firma ni su postfirma. Y por tanto está acreditado que tú has utilizado un documento falsificado para probar o para tratar de defenderte en tu caso de usurpación, se ha utilizado así. En el Código Penal peruano, y entiendo nuevamente, no difiere mucho del de ustedes, del Código boliviano, el delito contra la fe pública se puede dividir en dos. La elaboración, es decir, la fabricación en todo o en parte de un documento falsificado, y el uso o la utilización. Avancemos con este segundo punto. No estamos discutiendo la elaboración porque claramente no le imputaron que él hizo el documento apócrifo. Él simplemente recibió documentos, uno no está pensando o desconfiando de que los documentos que les presentan pueden ser o no falsificados, y cuando le tocó defenderse dijo, esto es todo lo que me han entregado, toma comisario, toma fiscal y toma juez. Esto me han entregado. Y dentro de esos documentos estaba pues que el presidente de la asociación no conoce, desconoce y lo niega. Dice que no es su firma. Bien, entonces la pregunta es, ¿el delito de uso de documento privado falso, en este caso es un uso de documento, no es la elaboración, sino el uso, la utilización, la presentación es la utilización, se configura sin más con la sola presentación del documento? ¿O es que acaso también tenemos que revisar si actuó con dolo, conocimiento y voluntad de que este documento era falsificado? Y esto también se presta para muchísima controversia, ¿no? Porque, claro, el indicio más fuerte es que con la presentación tú conocías, o un administrado debe conocer el contenido de los documentos que presenta, claramente. Pero si tú, como un asociado en esa asociación de ese espacio, presentas los documentos que en algún momento te otorgaron, porque tú no eres el comprador intermedio, sino eres el comprador final. Esto ha venido de comprador en comprador en comprador hasta que llegó a esta persona. ¿Bien? Entonces, la pregunta es, ¿basta la presentación o no? Y es no, porque también se tiene que acreditar eh, la existencia del dolo. Todos los delitos tienen que probarse el dolo o la culpa. Y la culpa solo estrictamente en los que se encuentran regulados así en la normativa penal. Bien, entonces, avancemos con ello. Clases de dolo. También tenemos aquí en diversos delitos, depende qué tipo de dolo se va a tener que utilizar. El dolo directo es el más común, como en este caso, yo obro con conocimiento y voluntad de los elementos del tipo penal. El dolo indirecto, llamado también de consecuencias necesarias, es cuando, por ejemplo, el típico caso, ¿no? Que yo quiero matar a A, me voy en un barco, perdón, A está en un barco y yo sé que lo quiero matar, pongo una bomba en el barco y muere más que A. A, B, C, D, X, ¿no? De consecuencias necesarias. No quise matar a estos, pero fue consecuencias necesarias o dolo indirecto. Y por último, el dolo eventual. El dolo eventual que también es totalmente controvertido, ¿no? Porque no te exigen el conocimiento directo, pero te exigen la posibilidad de conocer. Y esto también tiene muchísima controversia a nivel de la jurisprudencia, a nivel de la casuística. ¿Por qué? Porque en casos de lavado de activos, por ejemplo, la pregunta es, los hijos, ¿no? Un hijo que ve que su papá es un empresario, sus padres son empresarios, que siempre los ven con capacidad económica, tiene la posibilidad de presumir que el carro que le compraron es proveniente del lavado de activos o de algún otro delito, ¿no? Y ahí viene el otro supuesto, porque el lavado de activos, el activo se ha construido de tal manera que
trate de llenar todos los espacios. Y ya, claro, no conocías, pero tuviste la posibilidad de conocer. La pregunta es cómo. ¿Cómo un hijo que ha venido desplegando una conducta de confianza, y acá viene otro de los puntos, porque también una excepción para la tipicidad objetiva es el principio de confianza. Entonces hay un versus. El dolo eventual, tú tenías la posibilidad de conocer versus el principio de confianza, que es un principio básico sobre el cual es necesario la convivencia. Yo, si mañana más tarde desconfío de todo lo que hacemos cada uno, imagínense que esto sería totalmente insostenible. Si todos los días voy a desconfiar de la transacción que me hacen, de la comunicación que me hacen, del documento que me presentan como abogada, etcétera, sería totalmente un caos. El principio de confianza es una regulación que se hace porque efectivamente, si actúas en tu rol social es no ser perito. No se te puede exigir más allá del estándar, de la media. Yo no puedo mañana más tarde eh, hacer una investigación de cada persona que se encuentra aquí presente, imaginemos. O revisar cada documento que me presentan mis alumnos, por ejemplo, cuando tenemos una práctica. Revisar, por ejemplo, con cuestiones básicas, ¿no? Yo no puedo estar revisando si me presentan una transacción, investigar a esta persona para ver si es un fondo proveniente del lavado de activos, del narcotráfico, etcétera. Sería totalmente insostenible la vida en sociedad. Entonces, es ello. El error de tipo es otra o la contracara de estos aspectos. Acá tenemos un poco algunos ejemplos gráficos ya para ir avanzando también. Error en el sujeto, el típico caso en el que el error de tipo opera, ¿no? Yo quiero matar, estoy pensando que estoy matando un oso, pero en realidad era una persona corpulenta. Error de tipo en el sujeto. Error en el golpe o el aberratio ictus también. Eh, yo quise matar a B, pero maté a C. Es error en el golpe también. El dolus generalis, ¿no? Que también, en este caso, se requiere dos conductas necesariamente, no solo una, sino dos. En el dolus generalis también tenemos el ejemplo clásico. La primera conducta, un sujeto activo A quiere matar a un sujeto activo B. ¿Y qué pasa? Que para eso lo ahorca y lo tira a un barranco. Luego se descubre, pues, que el sujeto B no murió por la asfixia, murió por la caída. Entonces, también, dolus generalis. Hay una primera conducta que se quiso ocasionar con el ahorcamiento, se quiso matar ahí, pero no murió con eso, murió con la consecuencia. Segunda conducta, cuando el sujeto cayó al barranco y ahí murió. Bien, delitos culposos también estrictamente tienen que estar regulados en la normativa penal. Es una infracción al deber de cuidado. Esto es muy importante, ¿ya? Porque hay que entender bien qué es el deber de cuidado. Y el deber de cuidado tiene dos aspectos que lo conforman. Es sobre todo un deber de cuidado objetivo, como lo ven aquí en la presentación, y subjetivo. Ambas confluyen y van a dar la estructura de si una persona ha actuado en el marco del deber de cuidado o si por el contrario lo ha infringido. Eso es, en pocas palabras, la culpa. Si actúa en ese marco del deber de cuidado claramente, entonces la conducta no es culposa, porque actuaste dentro del marco. La conducta culposa es cuando tú te extralimitas de este marco. La culpa, por tanto, es la transgresión, el desborde al deber de cuidado que deben tener efectivamente las personas cuando realizan diversas actividades. ¿No? El deber objetivo de cuidado, como lo tienen aquí, se determina básicamente en base a dos parámetros dependiendo del tipo de conducta que se lleven a cabo. Uno, el dispositivo legal, es decir, que esté regulado en la ley. Para ello existen conductas, determinadas conductas que ya son reguladas como riesgosas en el ordenamiento jurídico y que se encuentran expresamente recogidas en esta. Se regulan pues con la finalidad de controlar que dicha conducta, porque no se puede eliminar por ciertas cuestiones, pero el Estado propone algunos controles para evitar que se produzca cualquier tipo de resultado no deseado. Por ejemplo,
los nuevos vehículos motorizados, ¿no? Hay casos en los que no está establecido en los dispositivos legales, sino en la lex artis. Y viene el segundo tópico, no necesariamente regulado de manera expresa, sino con la lex artis. ¿Qué significa esto, la lex artis, o también llamada ley de la experiencia o reglas de la experiencia? Si usted no respeta esta regla y no actúa dentro del marco que la establece, eso también es una conducta culposa. Recuerden, la conducta culposa es esa transgresión. Por ejemplo, una serie de pautas que deben seguir los cirujanos. Si tú desobedeces esta, has desobedecido la lex artis. ¿Cuáles son estas pautas? Lavarse las manos, secarlas, ponerte los guantes. Si tú no te pones los guantes para operar y le causas una infección, etcétera, a una persona, has actuado de manera culposa porque has transgredido este deber de cuidado. Bien, y por otro lado tenemos este deber subjetivo de cuidado. ¿Qué es el deber subjetivo de cuidado? Hace principal referencia que en algunos casos, no todos, es importante el conocimiento especial que tiene la persona que realiza la conducta. Si ésta tiene un saber especial, porque tiene un particular o una particular información, formación, especialización, que no la tienen otras personas, por ejemplo, yo no tengo especialidad en medicina, yo no puedo ponerme a operar. Entonces, esta persona que tiene un mayor nivel de conocimiento, se le exige un mayor nivel de cuidado. Cada uno en la especialidad. Este deber de cuidado es esa capacidad individual que se le asigna por este nivel de conocimiento especial que se tiene. Bien, entonces, ello es. Antijuridicidad, vamos avanzando en esta construcción, es lo contrario a derecho. Según Jering y von List, abajo está la cita, la antijuridicidad es la lesión o puesta en peligro del bien jurídico. Hay causas de justificación, las vamos a ver a continuación. Estas causas de justificación, perfectas o imperfectas, las voy a plasmar en un siguiente ejemplo, que también fue totalmente mediático en el Perú. Se los pongo a continuación a su consideración. Era un restaurante, una pollería, muy común en Perú. Tenemos una pollería en la cual era algunas horas de la noche. Se encontraba presente pues una madre con su hijo atendiendo esta pollería. Ingresa un sujeto con el ademán de que tiene un arma, sin que ésta sea vista, y pues le dice a la señora con insultos y demás, y al niño que se hinquen al piso, que cierren los ojos, que se hinquen al piso y que le digan dónde está el dinero, dónde está la plata. Quería asaltar el lugar. No sacaba el arma efectivamente. El esposo, quien no había sido visto por este sujeto, saca su arma de defensa con licencia y todo, y con 2 disparos lo mata. Pregunta, ¿esta persona actuó en legítima defensa? De ser positivo, ¿legítima defensa perfecta o imperfecta? Porque esto se sometió a debate también nacional que dividió a la población. Por un lado, hartos de la inseguridad ciudadana decían, está totalmente legitimado esto, es correcta la legítima defensa, ¿no? Y por otro lado, algunas personas mucho más conservadoras que con limitación y con cierto sesgo indicaba pues que la legítima defensa no se había configurado. Trajo, como les digo, posiciones encontradas y finalmente la pregunta la pongo en la mesa. ¿Este caso es de legítima defensa o no? Para ello se tiene que desarrollar que se configuren 3 elementos. La agresión ilegítima. ¿Qué es la agresión ilegítima? Es una conducta contraria a derecho. Esta situación de venir a amenazar a la madre, al hijo, que los que estaba insultándolos, etcétera, y con este ademán de sacar el arma, ¿quién sabía qué tenía allí? Y para esto les adelanto un poquito. A esta persona la detuvieron, estuvo detenida, y cuando ven a esta persona, al sujeto en el piso, ¿no? Muerto, se verifica que tenía un tenedor. Bien, era un tenedor. Nadie lo había visto, la madre no había visto eso, el niño, bueno, era un menor de edad, estaba llorando únicamente, y el señor a lo lejos miró pues ese ademán de que los estaba amenazando. Y por eso es que dispara 2 disparos tan perfectos que fueron a la 100, a la cabeza, y murió instantáneamente este hombre. Entonces, la pregunta concreta es, ¿legítima defensa? Aquí hay legítima defensa. ¿Tenemos la agresión ilegítima? Sí, claramente. Vino a atacar una acción contraria a derecho. Bien,
Lo segundo, falta de provocación suficiente y repeler o impedir la agresión, lo que se conoce como necesidad proporcional del medio empleado. Antes se decía, si tú tienes un arma, si esta persona te ataca con un arma, tú puedes responder con un arma. Pero si te ataca con un cuchillo, tú tienes que responderle también con un cuchillo. Esto es totalmente absurdo. Fue superado y ahora se dice que el medio empleado para repeler el ataque, ¿no? Tiene que ser uno proporcional. Proporcional en el sentido de que yo tengo que agotar primero las vías previas y luego recién un efecto mucho más mortal, ¿no? El mortal. Entonces, la cuestión que se le hacía al señor, los conservadores, era sobre todo, a ver, señor, usted ha debido dispararle a los pies. Y si él hacía algo contra su familia, recién lo hubiera matado. Una cuestión que creo que era un poco no realista, ¿no? Con estos actos en el contexto en el que les comento, de inseguridad ciudadana que vivimos en el Perú, sobre todo en la capital, sobre todo en muchísimos espacios en los cuales tenemos a diestra y siniestra actos o casos totalmente comunes de robos, de asaltos a negocios, a personas individuales y demás. Entonces la pregunta era esa, ¿esto es agresión ilegítima? ¿Se repelió, impidió la agresión? Y la pregunta se subsume o se resuelve para saber si hay legítima defensa o no en si se utilizó racionalmente el medio empleado. Por eso les digo, si se utilizó el medio correcto, perfecto. Pero si no, ahí venían los problemas. Y estaríamos hablando de una legítima defensa imperfecta, porque le falta un requisito para ser perfecta. ¿Sí? Eh, Finalmente la persona salió de prisión, inmediatamente a las semanas se modificó la ley y ahora está permitido esta acción, tal cual. Esta acción está totalmente permitida de que una persona se defienda en este contexto utilizando un arma. Este caso fue colocado con nombre propio en una norma. Totalmente controvertido también porque las normas no deberían tener nombre propio, pero en este contexto es que se resolvió indicando que no existía legítima defensa. A mi criterio discrepo respetuosamente porque conforme esta situación o el contexto en el que se llevó a cabo este tema, era una persona que había ingresado al local. No queda muy claro qué le estaba pidiendo a la persona porque la madre inmediatamente se agachó al piso igual que su hijo y eh, se habría configurado en alguna medida esta legítima defensa imperfecta por la necesidad racional del medio empleado. No se utilizó proporcionalmente el medio empleado. Esta fue la otra cara de la moneda en la resolución. Entonces tenemos, como les digo, estas dos posturas. Finalmente esto se resolvió indicando que no hay legítima defensa. La persona fue totalmente liberada y esto quedó allí. Bien, por último, tenemos la culpabilidad. La culpabilidad también es otro de los presupuestos en la teoría del delito y eso no es otra cosa más que la imputación personal. A mí no me pueden imputar una causa que no he cometido. Solo se sanciona por hechos, por conductas que he cometido. El fundamento es la justificación y la condición sine qua non de la pena. No hay pena sin culpa. No, por más de que haya cometido un hecho antijurídico, si yo no soy responsable, no tengo la capacidad de reconocer ello, no me pueden aplicar una pena. Por ejemplo, si soy un incapaz, por más de que la conducta típica y antijurídica se haya configurado, no se puede atribuir a la persona. Por tanto, la capacidad del autor para comprender y querer la conducta delictiva. Evalúa si el individuo tenía conocimiento del carácter ilícito de su acción y si podía actuar conforme a la ley. Es esencial para determinar la responsabilidad penal y la imputabilidad del sujeto. Bien, ahora, este concepto, como les decía, de culpabilidad está relacionado con el término responsabilidad. En el caso
esta categoría debemos interpretarlo o entender la culpabilidad como esta imputación penal, esta capacidad de poder atribuirle al sujeto esta conducta o este injusto. Por tanto, tenemos esta responsabilidad versus culpabilidad, ¿no? Es este debate que ha venido desarrollándose porque la responsabilidad no es otra cosa más que la culpabilidad en estricto sentido y estas necesidades preventivas. Lo voy a explicar a continuación. Aquí están los elementos de la culpabilidad. Tenemos este abanico, imputabilidad o capacidad de culpabilidad, la edad del sujeto activo, totalmente relevante, porque si no, no tiene carácter, no tiene merecimiento de pena en el aspecto penal, sino que lo que se ve es un extremo de la responsabilidad penal de los adolescentes, por ejemplo. Y por tanto, no se sanciona con una pena, sino con una medida de seguridad. No se le interna en un establecimiento penitenciario, sino tiene que acudir a un centro de diagnóstico y rehabilitación. Son cuestiones totalmente diferentes. Entonces, un aspecto es la edad del sujeto activo, de la gente. La capacidad de comprender su conducta, claro, porque puede ser una edad de 21 años, de 30 años, pero tiene retardo mental y tiene una edad mental menor, de 13 años o de 12 años. Hay que ver esa cuestión. Imputabilidad restringida, capacidad de culpabilidad disminuida, ahí está, es la comprensión parcial, lo que les acabo de indicar. Conocimiento de la antijuridicidad, lo más importante, yo tengo que actuar con conocimiento de que estoy cometiendo este hecho, de este ilícito, de esta conducta antijurídica. Bien, lo del error de prohibición vencible o invencible, también casos típicos como los casos de estos temas de violación sexual son muy comunes en el Perú porque con este caso del Servinacuy, que es una, digamos, es una costumbre muy instalada en los pueblos en general, en el que, por ejemplo, para una persona adulta puede casarse con un menor. Esto en la normativa penal está sancionada porque un menor no, la capacidad es inválida, el consentimiento es inválido. Pero por eso es que ahí viene esta categoría del error de prohibición y depende justamente si es que estaba en la posibilidad de evitar el resultado vencible o invencible y tiene consecuencias en cada uno. Vencible lo que hace es atenuar la pena, pero invencible se exime de pena. Es una diferencia totalmente abismal ahí. Por otro lado, el error de comprensión culturalmente condicionado que viene de la mano, que es el que les acabo de indicar, y la exigibilidad de otra conducta. Y acá viene esta situación de miedo insuperable y estado de necesidad disculpante o disculpante. Bien. Eh, en vista de la hora, voy a dar por culminada la sesión y espero haya quedado claro, es un tema totalmente denso, totalmente complejo. Hemos tratado de abordar los puntos más relevantes, como les indico, y nuevamente muchas gracias a CENEFCO por la invitación. Muchas gracias, doctora López, por su presentación. También, si gusta, también nos queda unos 10 minutos. Podemos hacer una ronda de preguntas para que los participantes puedan hacer sus dudas o consultas. Buenas noches. Adelante, Peter. Sí. ¿Cómo está? Hablaba, por ejemplo, de los principios, que es algo muy interesante, que es relevante dentro de los procedimientos en, en delitos penales. Em, yo no he comprendido, por ejemplo, no sé si estos conceptos son comparados o son conceptos comparados de un país a otro. No sé si a eso se refiere la doctora, porque generalmente hay algunos calificativos que son diferentes a los que utiliza la doctora, ¿no? No sé si me dejo entender, doctorita. Bien, interesante, ¿no? Peter, tú mismo indícame, en tu normativa penal, ¿tú tienes la regulación del principio de legalidad? ¿Eso es transversal también? ¿Lo podemos comprender así? Eso lo tenemos, principio de proporcionalidad, principio de culpabilidad, principio de lesividad.
Básicamente son cuestiones transversales que no son adaptadas a un país propiamente, sino que estas son trascendentes en el sentido que el respeto y el límite propiamente al poder del Estado está materializado en estos principios. Lo podemos conocer así, siempre hay algunos ajustes seguramente en cuestiones propias del país, pero el concepto, la definición, el contenido es estrictamente el mismo. Muchas gracias, doctora, por la respuesta. Aquí también los comentarios, la participante Karen Alanoca pregunta, buenas noches, ¿nos podría explicar a qué se refiere cuando se habla sobre la naturaleza jurídica de un delito? Bien, muy bien. En esta diferenciación o en esta categoría de delito, como hemos desarrollado a continuación, cuando hablamos de la naturaleza jurídica, lo que estamos hablando es este desglose, detalle, desentrañamiento de cada una de sus categorías que la componen. Como hemos visto acá, conducta, la conducta que puede ser activo-omisiva, la tipicidad, ¿no? La configuración de cada uno de los elementos, tipicidad objetiva, subjetiva y todo lo que engloba ello, la antijuridicidad, con estos casos que les he colocado, y finalmente la culpabilidad. Em, Básicamente, este desglose de la naturaleza jurídica lo que significa es justamente este detalle, este desarrollo que se hace al delito, como categoría jurídica, como camino, es una herramienta. La teoría del delito claramente explica de una mejor manera este contenido de delito, pero eso es básicamente lo que se puede comprender como la naturaleza jurídica de esta categoría. Muchas gracias, doctora, por la respuesta. También agradecerle a usted por su disertación y aportación y por las respuestas eficientes a nuestros participantes. Y sabemos lo importante que participen y no se queden con la duda. Y también agradecer a todos los participantes por su participación, ya que al hacer esto nos permite formar fuertes conexiones y a desarrollar un perfil profesional y personal. Semneco les agradece por su participación y muchas gracias nuevamente. Que tengan buenas noches. Muy buenas noches, hasta luego. Muchas gracias.